viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Bueno, un buen síntoma que un hombre de esas características, militar y etcétera, derechoso, Sí. Se avenga a tener ese diálogo y resolver estas cuestiones, limar Sí. estas asperezas, ¿no? Queda absolutamente claro que el general, que debe estar pisando los 80 años, le cae bien la posibilidad de resolver ese intríngulis con un soldado que es de izquierda. Queda claro que Edgardo Esteban es el soldado de Néstor y de Cristina, que es un hombre de izquierda, muy vinculado a Telesur, a Página 12. Entonces acá ves altura de las dos partes, Claro. en donde los dos mantienen sus absolutas diferencias, insalvables, pero buscan puntos donde puedan encontrar algo que sirva a la causa, porque la causa está por encima de las diferencias domésticas. Como te dije, el general fue condecorado, entre otras cosas, porque él acababa de ser operado de una diverticulitis, le habían sacado 5 metros de intestino y estaba con un ano contra natura. Él tenía orden médica de no ir a la guerra, pero él usó su poder militar para decir: yo voy, porque no puedo dejar a mis hombres solos. Estos son los testimonios de la épica, del lado del militar y del lado del soldado. Entonces, creo que forma parte de una cosa que los peronchos llamamos revisionismo, darle lugar a estas cosas que los medios de incomunicación no les dan, porque hacen no solo la cultura, la formación de nuestra identidad. Claro. Acá descubrimos un segmento de la población que, aún con todas las contradicciones, entendía que había una cuestión que había que defender. Sí. Entonces, los que habían hecho la guerra no la querían desarrollar, y otros que no necesariamente la hicieron en la guerra, la querían llevar adelante y estaban decididos a defender las islas, ¿no es cierto? Mira, fue Enrique Bosch el que en algún momento me llamó la atención de que el inicio del divorcio entre los soldados y sus oficiales lo inició el gobierno militar, porque no se entendió políticamente qué terror le agarraron a las Fuerzas Armadas y a nuestras derechas con la guerra. En la guerra, sobre todo si fue una guerra exitosa como esta, se produjo una mancomunión entre el pueblo, soldado de 18 años, y las Fuerzas Armadas. Mancomunión que durante el gobierno de Perón se había llevado a cabo con el gobierno de Orrego, pero después del 76 el divorcio fue tremebundo. Entonces, nuestras extremas derechas, y sobre todo el enemigo extranjero, a lo que más le tiene terror es a la unión pueblo-fuerzas armadas, lo que Perón llamaba nación en armas. Entonces, este ataque a los soldados fue para separarlo de los oficiales. Fue un ataque ignominioso, miserable, indigno y canalla, pero tenía ese objetivo. Bueno, fue un militar el que hizo un estudio que demostraba que había habido traición a la patria en Malvinas, en algunos oficiales, y ese militar quedó completamente relegado. Mira, Argentina tiene un estudio sobre la guerra, es un estudio hecho por militares, que se llama el informe Rattenbach, porque lo presidía el general Rattenbach. Sí. En ese estudio lo que A ese me estaba refiriendo. al general Rattenbach, cuyo nieto es uno de los funcionarios importantes del Museo Malvinas y es un historiador peroncho de lujo. Entonces, el general Rattenbach investigó oficial por oficial para averiguar qué pasó en cada combate, qué pasó en cada momento, y determinó que los altos mandos en Buenos Aires habían peleado entre pésimo, mal y a perdedor. Y hay niveles de improvisación, porque en todo el derecho, también en la guerra, se discute si la improvisación criminal es culposa o dolosa.
Culposa, ¿qué quiere decir? Yo como médico me puedo olvidar en la panza, me puedo olvidar Claro, una pinza y generar una peritonitis, pero la puedo hacer a propósito, claro. si la familia me pagó para matar a esa persona. Entonces, el nivel, te voy a dar uno muy embromado, el nivel de desalimentación de los soldados fue gravísimo. Entonces, los informes militares te dicen a partir de qué día, no estábamos en plena guerra, cuando ya empieza a faltar el alimento a los soldados. El alimento estaba en Puerto Argentino, no se lo llevaban a los puestos de avanzada. Está lleno Malvinas de ese tipo de actos, donde en un primer momento vos decís, esto es criminalidad culposa por impericia. En un segundo momento hay estudios que te dicen, esta gente en Buenos Aires estaba trabajando para el enemigo. Claro, sí, ninguna duda. ¿Me querías decir algo sobre la presencia del Papa en Chile? Tenemos un despelote en el buen sentido con la presencia del Papa. El Papa es el primer Papa latinoamericano, es el primer Papa americano y es el primer Papa argentino. Y el primer Papa peronista. Y está sospechado de ser peronista. Y él jamás se desdijo. Claro, sí. Entonces, este Papa está teniendo actos, todos los papas, tenemos una confusión absoluta sobre lo que es el Vaticano. El Vaticano es un Estado político, Claro, que hace política. sin duda. Y sus políticas no son solamente sobre los católicos. La política del Vaticano es sobre todo el mundo. Sí, sí, sí. Los católicos son su masa militante, pero la política es sobre todo el mundo. Entonces, el Papa ha tomado la decisión de venir a Chile. El Papa sigue tomando la decisión de no venir a la Argentina. No vino durante el gobierno anterior, no vino durante este gobierno. Entonces, el Papa genera, y es lógico que así sea, un nivel de debate político enorme y una grieta, porque es verdad que una enorme cantidad de millones de argentinos aplaudimos las políticas del Papa y otra mitad está muy mal parado y lo denigra, lo cuestiona y lo vilipendia. ¿Coincide o me equivoco que los que hoy critican al Papa porque profesa el cristianismo de Jesucristo no eran los mismos que aplaudían a los que bendecían las armas que les vendía el Estado de Israel con las que mataban argentinos acá? Así es, porque, y vos no tenés asco a que hablemos del marxismo clásico, No, claro. porque la mayoría de nuestros progres se aferran a una frase de Marx, del Manifiesto Comunista, que dice, la religión es el opio de los pueblos. Es verdad que él dijo la religión es el opio de los pueblos, nunca dijo que el opio de los pueblos sea la religión. O sea, Marx distinguía claramente cuando la religión y las iglesias estaban a favor del oprobio de los pueblos o cuando estaban en contra. Claro. Entonces vos señalás muy bien, nosotros hemos tenido una iglesia que en el 76 estaba bien dividida entre los obispos a favor del desastre y obispos como Monseñor de Debares, Monseñor Esteban Gesaine y Monseñor Angelelli. A Monseñor Angelelli le costó la vida. Claro. Yo tuve que decidir en ese momento si me quedaba o me mandaba a mudar. Y mi asesor espiritual no fueron mis colegas psicoanalistas, fue Monseñor Esteban Gesaine, quien me ayudó a transitar. La Rioja lo matan. A Angelelli en La Rioja. Entonces, lo que tenemos con este Papa es que es un Papa del otro lado. Claro. Porque podría ser peronista, no es porque sea peronista, podría ser peronista del otro lado. Entonces nosotros tenemos un Papa de una línea política nacional y sobre todo internacional, que es enormemente novedosa. Yo esto lo he hablado con algunos curas, te digo, hay mucha gente que va, comulga en la misa y en realidad está no a favor de Jesucristo, sino a favor de los mercaderes del templo. Así es. Una contradicción pavorosa. Sí, porque el problema no está en la religión ni en la espiritualidad, sino en el compromiso sociopolítico-cultural que vos asumís a través o con la religión. Por eso, en el caso de los musulmanes, vos tenés
musulmanes bestiales como el ejército islámico, Claro. que en nombre del Islam crucifican gente, y tenés musulmanes de otro lado, Como hay cristianos que son del Ku Klux Klan, por supuesto. de la misma manera. Entonces, este es un problema importantísimo que nosotros tenemos que discutir, porque dentro de nuestras corrientes políticas progresivas o progresurdas, la Iglesia in toto es malo, como es malo in toto las Fuerzas Armadas, son malas instituciones. Yo creo que el cognitivismo de izquierda le hace pisar varios palitos, ¿no? Y le regala la religión a los peores. ¿Es verdad? Entonces ese es un problema que hay que repensar también. ¿Lo repensamos para el sábado próximo, Sí, Oscar? hay que repasar la relación de Lula con la religiosidad brasilera, porque es diferente. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y la religiosidad de Putin también. Tenés razón. Un abrazo grande. Nos vemos con Oscar Gudaravini el sábado próximo, nuevamente en Se Viene. Y ahora hay que ver qué carajo se viene? ¿no? ¿Algo se vendrá? Se Viene. Se viene. Viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bueno, continuamos en Se Viene. Aquí estamos con la doctora Marta Fabián. Marta Eva Fabián. Marta Eva Fabián. Muchas gracias por acercarte, Marta. Lloviendo y todo, Martita presente. Estamos inaugurando con vos una línea de entrevistas con militantes de trayectoria. Yo te puedo acercar varios. Bueno, claro. ¿Qué es lo que más conozco? Serán todos muy bienvenidos. Porque en un momento en que la dirigencia está pasando por una crisis, los exponentes de la política están en cuestionamiento hasta de sus propios militantes, es necesario empezar a reconocer la trayectoria. Nosotros venimos de experiencias nefastas, de legisladores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los que hicimos campaña que terminaron votándole todo al gobierno, no en un gobierno solo, en dos, y ahora en el tercer gobierno estamos con la misma situación, con 40 diputados traidores, con 19 senadores traidores, y muchos de ellos fueron colocados así porque vaya uno a saber qué, sin una trayectoria que los avale. Entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, no, hay que empezar a hablar de trayectoria. Y yo en la primera persona que pensé fue en vos, y lo que te pido es que hablemos de tu trayectoria justamente, ¿no? Vos sos una mujer que me acabas de decir, tu mamá era fanática de Evita, tu papá no, entonces salís de ese seno familiar en contradicción política, ¿no? Bueno, mi mamá nació en Paraguay. Ah, era paraguaya. Se conoció con mi papá en Clorinda. Mi papá estaba en Gendarmería. Ajá. Ahí se casan. Y yo me crié en un escuadrón, en el escuadrón San Ignacio. Mi papá era responsable de accionarios. O sea que para mí las armas eran un juego de niños. Natural. Igual que para mi otro hermanito, ¿no? Bueno, tuve una infancia normal, digamos. Iba a la escuela No muy en normal. San Ignacio. Estabas en un Yo pagaba el chip arsenal. y nos llevaba a la escuela. Pero bueno, en ese momento uno lo toma como normal, ¿no? Cuando se da el golpe en el año 55, en el 56,
trasladan a mi papá a Buenos Aires, porque pasaba eso ellos hacen, cada 5 años, cada tantos años, hacen los traslados a Buenos Aires. Cuando llegó mi papá a Buenos Aires y mi familia a Buenos Aires, con el sueldo que ellos tenían acá, prácticamente no vivían, y mi mamá estaba cansada, digamos, de la vida militar, porque la vida militar se te mete en todo. Claro. En todo lo que se les puede imaginar. Entonces mi mamá quiso hacer su propia vida, por eso hubo muchas discusiones entre mis padres después, porque no la pasaron muy bien, llegaron acá, tuvieron que alquilar, siempre en Villa Ballester, ¿no? Y después mi papá dejó Gendarmería y entró en Seguridad en General Motors, o sea, ahí en San Martín. Sí, sí. Y mi mamá, bueno, cosía, hacía de todo lo que se puede imaginar para ganar plata. Era una mujer muy, digamos, muy luchadora, ¿no? Sobre todo para hacernos estudiar a nosotros, ¿no? Tal es así que estudiamos, hicimos el primario, hicimos el secundario. Ya en el caso de mi hermano, el secundario privado, y en el caso mío, ni bien cumplí los 18 años, comencé a buscar un pagante de la familia, la recibí de maestra, comencé a buscar trabajo, no se conseguía trabajo igual que ahora, digamos. Hice en Tortuguita me iba a enseñar, enseñé 2 meses y mis padres me dijeron, pasaje no te van a pagar, a vos no te van a pagar, recién dentro de 3 meses te van a poner, así que busquemos otra cosa. Era una época que se estaban instalando todas las grandes marcas, digo, norteamericanas acá, y yo me presenté a un pedido por Clarín, ¿no? Un pedido de trabajo en Kodak. Se creaba Kodak Argentina acá en la Argentina, ¿no? Eso lo hacía en el 67. Se empezó a armar. ahí en Panamericana? No, primero trabajé en Capital, Ajá. Ahí en Barrio Urquiza, digamos, ¿no? Ahí es donde nos prepararon a todos. Entramos 20, cuando me fui éramos 6.000. Éramos 20 y para armar el laboratorio. Y tuvimos una preparación fuerte, digamos, ¿no? Una parte en el país, en el caso mío, una parte en el país y otra parte también afuera. Y bueno, entré en esa fábrica y fui de la gran familia Kodak, acostumbrándome a toda la forma que tiene el norteamericano, con un jefe norteamericano, holandés, uno de ellos fue secuestrado en esa época. Ah, y bueno, ¿Y tu militancia cuándo comienza? empezó en Kodak. Ah, en Kodak. Empezó en Kodak. Cuando nosotros empezamos... Yo trabajaba enfrente de Kodak Panamericana, en la planta de Fiat Panamericana. Ah, mira vos. Claro. Y yo trabajé ahí del año 67 al 74. En febrero del 74 me tuve que ir, me estaba en la lista. Empezamos a hacer algunos pequeños movimientos sindicales y se empezaron a hacer algunos tipos de cosas que bueno, que a todos nos atraía, sobre todo porque yo ya tenía a mi hermano militando, era más chico que yo, pero militaba. Ya te voy a contar la experiencia de mi hermano y los militares. Y ahí empezaron a traer la prensa, ¿no? Primero de Montoneros, después traían de LED, después el diario El Mundo, y bueno, pues así, bueno, viste, era una etapa muy, digamos, Sí, muy comprometida. muy de la comprometida, gente, y que yo el compromiso lo tuve ahí, porque yo la carrera la hice en la Universidad de Belgrano. O sea, yo me iba a la planta de allá, me tomaba el 60 y me iba a la universidad a la noche, porque no tenía otra forma de estudiar, Claro. ¿no? Porque no podías estudiar en la pública porque los horarios no, y yo trabajaba mucho, trabajaba 8 horas, 9 horas, 10 horas, porque a medida que pasó el tiempo fue ocupando lugares más importantes, entonces tenía, hasta que me tocó entrenamiento de personal ahí, ¿no? Ahí en Kodak. Bueno, ahí en ese movimiento todo llegó una prensa del planeta y una cita. Que bueno, viste, armé la cita y me encontré con un compañero que se llamaba Manuel Gallero, que había sido el director del diario El Mundo, era el director del diario El Mundo en ese momento.
Y bueno, charlando, me fui involucrando de a poco y cada vez te vas involucrando más y vas militando más. Y mi hermano ya militaba en ese momento en Montoneros, en Zona Norte. Así que... ¿Y qué te dijo tu hermano de Montoneros a PRT que te fuera? No, es que no nos contábamos dónde estábamos. Ah, bien. Claro, no nos contábamos dónde está. Tal es así que más adelante tuvimos que mudarnos, salir de ahí, ¿no? Porque cuando la situación se puso más difícil, cada uno tuvo que elegir otro lugar porque tu casa no la podías arriesgar, ¿no? Claro. ¿Y cómo te agarró el exilio a vos? Bueno, no, ¿qué pasa? Entonces empecé a militar todo y en el 75 matan a mi hermano, o muere mi hermano en el intento de copamiento a Monte Chingolo. Fíjate vos que yo ve que yo estaba tan protegida, por eso había trabajado en Códago y había ido a la Universidad de Belgrano, que a mí en ese momento no me persiguieron. Me empezaron a perseguir, sin saber quién era yo, más o menos en febrero, marzo del 76. Seguramente pues habrá caído algún compañero, porque seguían un dato, digamos, ¿no? Yo me quedé acá igual y recién salí en octubre del 76. Yo no salí al exilio, yo salí con una función. Yo te digo esto porque hay una diferencia. No, perfecto, claro. Para la vida de los compañeros sí, hay una diferencia. Si vos salís huyendo y salís en unas condiciones muy precarias, es una cosa. Si vos salís como preparada, digamos, con un contacto, porque yo viajé a Canadá en ese momento, con un contacto, con una casa, con discusiones que se tenía que hacer y todo lo demás, es otra historia, claro. Te da otro tipo de... Otro estándar. Claro, porque vos acumulaste tu familia, Claro. vos más o menos dejaste las cosas más o menos en orden, ¿no? Y bueno, salí a Canadá y la idea era que yo entrara a Estados Unidos, pero como ya había salido a Canadá, prácticamente la visa que me daban a Estados Unidos me la dieron por un mes. Yo no la utilicé porque era un momento difícil, yo no sabía qué compañeros caían acá, si daban los nombres o no. La verdad que me fui a México y entré por Tijuana, como cualquier camisa mojada. Me entré de avión, me bajé en Tijuana, cambié la documentación y vinieron a buscar unos compañeros norteamericanos del otro lado y pasamos, sin nada, digamos, no, sin nada, claro, porque la patente, por todo ese tipo de cosas, sí que pasé. No fue la única vez que pasé, pero esa fue la primera vez que pasé. Y bueno, mi tarea era armar la solidaridad en Estados Unidos, porque yo acá en la Argentina había sido responsable de las cárceles. Por eso yo me meto tanto en el tema de Delía y estoy disconforme con todo lo que están haciendo. Por eso no me meto, ¿viste? Claro, ¿viste? O sea, yo era responsable teníamos 5.000 presos acá, así que imagínate. Y fui responsable del año 74, 75, 76. Cuando los compañeros salieron de Devoto, era una de las encargadas de meterlos en los camiones porque nosotros no hicimos lo de montón, nosotros lo fuimos todos. Compañeros que salían, lo agarramos y lo metíamos y lo hacíamos salir, digamos, porque la organización donde yo estaba no era la peor, digamos, viste, como sos la peor de todas, éramos las peores, entonces no teníamos ningún tipo de confianza ni en Perón, ni en Campos, ni en nada, digamos, no teníamos confianza. Entonces, eso, viste, como había sido responsable de cárceles acá y habíamos comenzado ya hacía un tiempo largo, cuando nos dimos cuenta que acá ya la solidaridad no daba, empezamos a trabajar con el exterior, ¿no? Y fuimos colocando compañeros en distintos lugares, ¿no? Matarolo, por ejemplo, el primo de esta compañera, Francia, Laboratorio de Italia, cada uno iba a distintos lugares. A mí me tocó Estados Unidos. Y me tocó Estados Unidos porque yo conocía Estados Unidos y porque sabía moverme con el idioma y los gestos, no con el idioma de hablar inglés, sino el idioma, los gestos de los yanquis, claro, ¿no? La idiosincrasia. Eso, conocía eso, sabía cómo se movían, cómo hacían, todo. Entonces fui por eso.
Y bueno, ya había en Estados Unidos unos comités incipientes, en California, había uno en Boston, otro en Nueva York, y después estaban todos los profesores que se habían ido en la década del 60, ¿no? Que quedó en Ganía. Prácticamente había profesores en todas las universidades en Estados Unidos. Estaba Ola Weiss, la científica que está en el Centro Atómico en Washington, bueno, muchísimos artistas, filósofos, todos los que se fueron con la noche de los bastones largos, digamos, todo lo que te puedes imaginar estaban en las universidades de Estados Unidos. Y yo fui con la misión, digamos, de lo que se discutió acá, porque los compañeros tenían bastante, yo salí después de la caída de Santucho, ¿no? Pero teníamos bastante conciencia, digamos, con la misión de no armar una solidaridad. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.